Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con una línea similar a la que habíamos planteado en el primer charla. Evidentemente estas son unas charlas para un poco protocolizar la parte en esta primera 2 o 3 charlas de asistencia respiratoria para nuestro paciente de terapia intensiva del Blas Duarte. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos intubado al paciente, ya decidimos que ese paciente va a tener que ser asistido en forma mecánica, el segundo punto es la pseudoanalgesia. O sea, yo intubo al paciente y enseguida ya empiezo con la pseudoanalgesia a llevarlo a un RAS -4, -5 y evalúo la necesidad en esta primera instancia de utilizar en forma de bolo bloqueante neuromuscular. Empezaré con los parámetros de inicio de la asistencia respiratoria, que eso ya está protocolizado y está en la carpeta. Esta fue la primera charla que hicimos, cómo titular la PIP en base a la compliance y a la saturación. Entonces ya tenemos, el paciente nuestro va a estar con los primeros parámetros de inicio y titulada la PIP. Con la saturación que, como dije previamente, lo vamos a tener entre 92 y 96. En ese momento, aparte de sacarle los gases en sangre para después ver qué tipo de paciente tenemos, ya le colocamos la vía central y hacemos un control radiológico rápido, no podemos esperar. Primero para comprobar bien que la vía central esté bien colocada y no tengamos ningún percance. Y segundo para ver la ubicación del tubo, si está a 3 centímetros por arriba de la carina. Yo siempre insisto, sobre todo en estos pacientes que uno nunca sabe cuándo lo tiene que pronar, que el tubo tendría que estar en una forma de anclaje a ángel modificado, que es la gasa normalmente más una que va a nivel biparietal. Yo trato de marcarlo al tubo con una fibra indeleble, sobre todo porque cuando lo pronamos después no tenemos que, solamente tenemos que mirar la marca que el tubo no se movilizó. Por lo tanto, vamos a catalogar al paciente después de haber transitado este primer periodo. El paciente ya está en un RAS -4, -5, porque si el paciente está asincrónico y no está bien sedado y probablemente relajado porque hicimos un bolo, no lo vamos a poder ubicar en estos 4 grupos de pacientes que nosotros siempre, por una cuestión didáctica, nos parece adecuado. La clase previa hablamos que había un primer grupo donde tiene una PAFI mayor de 150 y una PIC menor de 10. Estos pacientes son pacientes realmente ideales, son pacientes que con poco soporte respiratorio ya obtuve una PAFI mayor de 150. Esos pacientes los voy a mantener en un RAS -4, -5, voy a ver y a evaluar la necesidad de bloqueantes neuromusculares y puedo plantearme no hacer la infusión y a lo mejor sí en bolo, siempre el paciente bien sincrónico con el respirador. Después vemos en otra etapa cuando hagamos el camino inverso, en el sentido de ir retirándole cosas para el destete, cómo es que estos pacientes vamos a ir realizando o destetándolo de toda la pseudoanalgesia. Vamos a tener un tercer grupo, donde tenés la PAFI menor de 150 con una PIP menor de 10. No me canso de repetir, pero este paciente no puede existir. No puede existir. Hay que titular bien la PIP, como dijimos previamente, y ese paciente va a pasar a ser un 2 o un 4. O sea, lo vamos a agrupar en el grupo 2 con una PAFI mayor de 150 y una PIP,
no, una PAFI mayor de 150 y una PIB mayor de 10, o este otro paciente que tiene una PAFI menor de 150 a pesar de tener una PIB mayor de 10. ¿Qué vamos a hacer con estos dos pacientes? ¿Sí? Este no puede existir, este vamos a ver cuál es el camino a seguir durante la evolución del paciente. Tanto el grupo 2, PAFI mayor de 150 con una PIB mayor de 10, como el 4, PAFI menor de 150 con una PIB mayor de 10, a los dos, a mi criterio, hay que clonarlo. Este sin duda hay que clonarlo. Este no tenemos otra opción. Este otro paciente puede ser criticable, pero en general la gran mayoría de los protocolos recomiendan prono precoz porque ese prono precoz mejora la evolución y la mortalidad del paciente y vamos a tener menor tiempo de asistencia respiratoria, de estadía en terapia intensiva y de injuria pulmonar relacionada a la asistencia respiratoria. Para hacer un panorama, ¿por qué clonamos los pacientes y por qué se podrían beneficiar? En primer lugar, cuando uno prona al paciente, lo que está aumentando es lo que nosotros llamamos el body lung, el pulmón de bebé, o sea, el pulmón aireado. Al aumentar la cantidad del pulmón aireado, lo que mejora es el BQ, la ventilación-perfusión, mejorando la oxigenación. O sea que vamos a llevarlo a una PAFI mayor de 150. En segundo lugar, por eso mismo, aumenta la capacidad residual funcional. Uno sabe que cuando la capacidad residual funcional llega a su límite normal, el trabajo respiratorio baja, por lo tanto, al bajar el trabajo respiratorio, tenemos menos injuria vinculada a la asistencia respiratoria. Y el tercero es porque aumenta el drenaje de secreciones, por una cuestión postural, del tubo endotraqueal si tuviese secreción. Muy bien, nosotros pronamos al paciente, la técnica de pronación, bueno, ya la conocen, ya la han utilizado. Tenemos que evaluar si esa pronación fue eficiente o no. Si no es eficiente, ¿por qué? Porque no aumentó la PAFI más de un 25%, con lo cual el soporte que yo le estoy dando es el mismo. Yo prono al paciente, me sigue con una PAFI menor de 150 y un soporte mayor de 10 de PIB, obviamente que eso no es inmediato, uno lo prona, deja que se estabilice, va evaluándolo y a la hora, 2 horas, llega a la conclusión de que no mejoró un 25% tanto del soporte como de la PAFI, es un paciente que no va a responder al prono, que no tendría que estar más en prono y lo tendríamos que suponer, obviamente tiene muy mal prono. Si al contrario, si nuestro paciente es un respondedor, va a aumentar la PAFI más del 25% y no va a dar la opción de bajarle el soporte, sea la PIB, sea la FIO2. Ese paciente, ¿cuánto tiempo lo dejamos pronar? En los trabajos originarios del prono siempre decían entre 16 y 18 horas. En general nosotros lo que estamos haciendo es pronarlo 24 horas. Hay muchos trabajos que lo pronan 72 horas directamente antes del COVID y durante el COVID, pero uno puede evaluar a las 24 horas. Ese paciente que tuvo 24 horas pronado, con pseudoanalgesia, con un RAS -4 o -5, obviamente que todo paciente pronado va a estar con infusión continua de un bloqueante neuromuscular, idealmente el atracurio, en nuestro lugar, y a las 24 horas lo supinamos. Lo evaluamos durante 4 horas y en esa evaluación vemos si el paciente persiste con una PAFI mayor de 150 y una
y poco soporte respiratorio, o sea que yo tengo un paciente con una PIB de 10, 12, con una FiO2 de 60 o menos, yo lo voy a dejar supinado, no lo voy a volver a dar vuelta, no lo voy a volver a pronar. Ahora, si dentro de estas 4 primeras horas el paciente vuelve a inestabilizarse, vuelve a caer la PAFI, tengo que aumentarle el soporte respiratorio, lamentablemente lo voy a tener que volver a pronar y transcurrir con bloqueantes neuromusculares y volver a transcurrir las 24 horas del segundo prono. Si tuvimos suerte y nuestro paciente tiene una buena evolución y logra estar estable en esta, como dije previamente, en estas primeras 24 horas, lo dejamos 24 horas más con 20 bloqueantes, ya son 48 en total, y ahí empezamos como un camino hacia el destete, no el destete respirador, pero sí el destete de los bloqueantes neuromusculares, que ya lo suspendimos después de 24 horas supinado, y un destete de la pseudoanalgesia. ¿Cómo hacemos este destete? De este paciente, que lo supinamos y anduvo bien, o del paciente que era uno, que no tuvimos que hacerle demasiado bloqueante ni pronarlo. Lo primero que vamos a hacer es bajarle la sedación. Estamos usando mucho midazolam. El midazolam tiene una vida media que, si bien es corta, se acumula. Los pacientes tardan mucho tiempo en despertarse. Por ser una benzodiazepina, la gran mayoría sale con delirio, y la gran mayoría con un delirio hiperactivo, no hipoactivo, aunque puede pasar que sea hipoactivo. Y le vamos a bajar el midazolam, primero a un 50% de la dosis, titulando bien los opiáceos. O sea, si bien le bajamos la sedación, tenemos que tener muy bien controlado el dolor. Por eso siempre tenemos que pensar en hacer un tipo de analgesia ya multinodal, porque vamos a usar paracetamol, en este caso se puede usar algún otro analgésico, no opioide, endovenoso u oral, que me va a permitir bajar la dosis de los opiáceos. Tanto el opiáceo como el paracetamol o cualquier otro analgésico no opiáceo, lo que me cubren es la analgesia, digamos, o el dolor somático, pero son pacientes que de por sí salen con mucho dolor neuropático, y si usamos bloqueantes neuromusculares salen con dolor neuropático, con lo cual aconsejamos también empezar con pregabalina. Y a eso ya multinodular. Vamos a estar con fentanilo, titulándolo para abajo. Vamos a darle paracetamol, pregabalina, y casi en cada uno de los turnos tenemos que ir evaluando el dolor. Son pacientes que no hablan, hay un método, no lo vamos a explicar porque ellos están en las tablas de cualquier guía y demás, se llama CIPOD. En definitiva, lo que evalúa es la fase, si hay dolor o no, cómo el paciente está acoplado al respirador, si muerde el tubo, si moviliza o tiene tensión en los brazos, o sea, en los brazos y el miembro inferior, si está hipertónico. Tiene una escala que va hasta 8, si es mayor de 4 es porque tiene dolor y tenemos que acomodarle los analgésicos, opioides y no opioides y la pregabalina para ese paciente que está sufriendo dolor. O sea, muy importante evaluar el dolor y que no tenga dolor en el momento que estamos bajándole la sedación. Cuando ya bajamos la sedación en midazolam, o si está con propafol va a ser lo mismo, podemos suspenderse al midazolam e ir a otra droga que es la dexmedetomidina. La dexmedetomidina, una prima de la clonidina, actúa sobre un receptor que es el alfa-2, no actúa sobre el centro respiratorio y provoca, aparte de ser ansiolítica, provoca cierto grado de sedación y analgesia. O sea que también incorporamos la analgesia a ese paciente
y al no actuar sobre el centro respiratorio no lo deprime y podemos seguir avanzando a ver si ese paciente lo podemos detectar. Cuando uno va transitando este camino, va viendo que un paciente pasa de estar muy sedado, -5, -4, a estar -3, -2. Ese paciente seguramente, si lo dejamos con los parámetros de inicio o parámetros que no sean adecuados para él, va a empezar a tener asincronía, va a empezar a competir con el respirador porque el tiempo neuronal del paciente, la sed de hambre que tiene el paciente, es mucho mayor al soporte que yo le doy con el respirador. Tengo que estar muy atento a cambiarle el BT, ya de 6 mililitros por kilo ideal pasaremos a 7, a 8, ver la frecuencia respiratoria para mantenerla dentro de parámetros normal, tanto el pH como la PC2, ver el tiempo inspiratorio, que me va a ayudar el tiempo inspiratorio, más largo o más corto, me va a dar más o menos flujo, y tener una relación IE adecuada, de 1 en 2, 1 en 3. Ver el tiempo de rampa, esto es importante y a veces no se... Hay distintos respiradores y distintos respiradores que marcan la rampa de distintas formas. En el NEMOVEN hay digamos, el tiempo de rampa se mide de esta forma, uno cuando da inicio y lo puede ir bajando o lo puede ir subiendo. El tiempo de rampa muy empinado, o sea que da todo ese flujo en muy poco tiempo, de un flujo alto, o sea, ese volumen en muy poco tiempo, es capaz de provocar también injuria pulmonar. Un paciente que tiene un tiempo de rampa muy disminuido, o sea que ese flujo, ese volumen en tiempo muy prolongado, va a ser muy incómodo para el paciente y se va a desacoplar. Tenemos que buscar un tiempo de rampa que sea intermedio en relación al paciente, digamos, en relación a adaptarlo al paciente. No hay una fórmula exacta, pero tomar en cuenta que muy empinado o muy plano no es lo ideal. Probablemente también el flujo, que uno lo ve en distintos respiradores, tienen distintas formas. En el NEMOVEN nuestro tiene o esta onda cuadrada o esta onda descendente, y ya uno está pensando en pasarlo a esta forma de descendente. No hay un método que yo pueda explicar y decir, bueno, tenemos que ventilarlo cuando tiene un RAS -3, -2 de esta forma. Uno se tiene que parar adelante del paciente, adelante del respirador y del paciente, e ir titulando para adaptar. Vuelvo a repetir lo mismo, el tiempo neuronal del paciente, o sea, la sed de hambre que tiene el paciente, al soporte que yo le estoy dando. Si no, el paciente quiere respirar mucho y yo le doy poco y obviamente que van a competir. O viceversa. Muy bien. Como dijimos la otra vez con Villarroel, vamos a tratar de hacer charlas más bien cortas y varias para no ser muy tedioso y que se entiendan, y desde el punto de vista didáctico por ahí es mejor. Lo otro que tenemos que ver es, si ya lo pasamos de un modo controlado por volumen, ya lo podemos a lo mejor pasar a un modo controlado por presión. El soporte, o sea, la presión que yo le voy a dar, va a ser la necesaria para que yo obtenga el BT que estoy buscando. Llámese 8 mililitros por kilo ideal. O sea, yo subo o bajo la presión cuando yo veo que el paciente mueve el volumen corriente o el volumen Taylor al volumen que yo le estoy queriendo ofrecer. Siempre tenemos que ir midiéndolo al paciente y siempre tenemos que ir controlando
cuando lo hago al paciente, como voy a dar después todos los parámetros. En este momento, si ya tengo un paciente ideal con un RAS 0 o -1, puedo empezar a probar con métodos espontáneos, como es la presión de soporte. Yo le voy a dar, obviamente, un soporte inicial para que me mueva también el BT que yo quiero y la frecuencia respiratoria que yo también desee. Hay un índice que se llama índice de Tobin. Algunos respiradores lo miden y si no lo miden es el volumen corriente dividido la frecuencia, que es de 105 para abajo, o sea menor. Si yo tengo un paciente que lo pongo en presión de soporte con un soporte y lo voy titulando, indirectamente, muy indirectamente, este índice de Tobin me mide la fuerza muscular, si ese paciente, digamos, está con fuerza como para ir respirando espontáneamente. Evaluando, como siempre digo, la sensibilidad de la válvula, es decir, todos los parámetros que ya hemos repetido muchas veces. Si ese paciente ya se despertó, está con un buen estado de conciencia, y en esto tenemos que ser muy exigentes de reevaluar lo que se llama prueba de respiración espontánea. Como ustedes saben, la prueba de respiración espontánea lo podemos lograr con una presión de soporte de 7 o con un tubo entero. Por un tema de aerolización, preferimos muchas veces la presión de soporte de 7, que a términos de valores de fuerza, digamos, del esfuerzo, del trabajo que tiene que hacer el paciente, es lo mismo que tenemos el tubo entero. Si logramos tener el paciente en esa presión de soporte 1 hora, valoramos los gases. Si los gases, la PO2, y tiene una buena PAFI, la PCO2, el pH, el bicarbonato, no tiene ninguna otra contraindicación para poder extubarlo, y el nivel de conciencia, o sea, tanto por el RAS como por el plasma, es adecuado, es un paciente que podemos llegar a destetar. O sea, sacarle el respirador y el tubo. Cuando sacamos el respirador del tubo, obviamente que tenemos que tener en cuenta que son pacientes que ya saben muy débil, muy polineuropático y que tenemos que controlarlo muy de cerca, porque el riesgo de reintubación a las 48 o 72 horas es bastante importante, bastante alto en porcentaje. Podemos hacer 3 cosas. Podemos hacer un BNI, idealmente con las interfaces que tenemos nosotros, que son las máscaras nasobucal. Si el paciente tiene una fecha de inicio de síntomas igual o mayor a 21 días, se pueden usar con tranquilidad. Si tiene menos, son pacientes particulares, a lo mejor uno ya a los 18 días, 19, podría empezar a utilizar BNI. Pero eso nos guiaremos al pie de la cama. Lo otro también que se puede usar es la cánula nasal de alto flujo, que es un buen método post-extubación, o directamente la máscara de reservorio y esto después vamos a tener que reevaluar en el tiempo para ir retrocediendo, de pasar de BNI a máscara, o el CAFO, que es la cánula nasal, a máscara, y ahí el paciente va en dirección contraria a lo que habíamos explicado la vez o la charla anterior.
nosotros hablamos de mediciones en cualquier etapa que estamos con el paciente, para mí son importantes porque nos dan una idea de qué tipo de pulmones tiene también el paciente. O sea, si son pulmones que un body lamp muy reducido, son poco aireados, si recluta, si no recluta, si son muy rígidos. Por eso es importante medir la presión pico, que directamente la da el aparato, idealmente que sea menor de 30. Ya hablamos en varias oportunidades que la plató tendría que ser menor de 30. La diferencia entre estos dos tendría que ser menor de 5. Cuando es mayor, el componente no es elástico, sino es resistivo, o sea, hay mayor resistencia. O porque tiene secreciones, porque tiene moco, o el tubo está tapado, porque está doblado, o porque está con broncoespasmo. Obviamente que la que también hablamos mucho, que es la presión plató en la PIP, y la level pressure, o el delta P, como quieran llamarle, que siempre tiene que ser menor a 14. Cuando hablo menor de 30, menor de 14, esos son los límites superiores. Si yo tengo un paciente con una buena FiO2 de 50, 40 y tiene satura 96, 95, tiene una buena PAFI mayor de 200, yo puedo ir bajándole la PIP, titulándola al que me dé la menor, esto está mal, la menor plató posible y la menor driver pressure posible, siempre y cuando mantenga los parámetros de PAFI y de FiO2. Ya dije la FiO2 recién, idealmente igual o menor de 70, de esta forma nos alejamos de la toxicidad del oxígeno. La PCO1, que es la presión de oclusión a los 100 milisegundos. Eso es lo que mide es el daño respiratorio. Idealmente tendría que ser menor de menos 2,5. Si es mayor de 2,5, en un paciente cualquiera, en el COVID hay descripciones que pueda afectar el centro respiratorio, el mismo virus, y tener una driver respiration mayor de 2,5, pero por un problema central. No tenemos que guiarnos solamente por eso y quedarnos con esa hipótesis, sino ver primero si el paciente tiene secreción, si el paciente tiene el tubo tapado con moco, si tiene broncoespasmo, cualquier esta situación hace que el estímulo de los quimiorreceptores, mecanorreceptores que llega al centro respiratorio y el centro respiratorio lance su impulso para generar una respiración, el esfuerzo sea mayor porque hay una mayor resistencia. Si no hay ninguna de estas, y el tema es más de comando del respirador, primero bajar la sensibilidad, mejor dicho, aumentar la sensibilidad de la válvula respiratoria, que la válvula respiratoria esté menos sensible, digamos, más blanda. Segundo, ver si se puede aumentar el BT o la frecuencia. Tercero, fijarse el tiempo inspiratorio, muchas veces prolongarlo, haciendo el tiempo de rampa, que a veces hay que prolongarlo. Nos fijamos esto, y si esto está todo bien, vamos a ver si bajando, aumentando la sensibilidad de la válvula, aumentando volumen
corriente, la frecuencia y o el tiempo respiratorio y o el tiempo de rampa. Prolongar el tiempo de rampa es cuando la rampa no está tan, digamos, vertical, sino que está más aplanada. Eso es que yo prolongo la rampa, el tiempo de rampa. Como síntesis y agregarle un dato más, que por ahí no lo nombré, pero bueno, uno supone que siempre nuestros pacientes siempre van a estar monitorizados en la parte hemodinámica. Sobre todo el paciente que vamos a pronar, uno sabe que si yo tengo un paciente tanto del grupo 2 o 4, que eran los que nosotros íbamos a pronar, pero está inestable hemodinámicamente, la inestabilidad hemodinámica es contraindicación para pronarlo. Tenemos que compensarlo hemodinámicamente y después recién pensar en pronarlo. Idealmente podemos medir la presión venosa central, podemos hacer saturación venosa de oxígeno y también por ecografía el diámetro de la vena cava inferior. No es muy difícil de hacer y nos da un parámetro dinámico mucho mejor que la presión venosa o que la saturación. Y tratar de tenerlo, sobre todo con PIP alta, entre 8 y 10. Uno sabe que la PIP, cuando uno tiene PIP alta, por encima de 10, puede generar mayor presión intratorácica, con lo cual disminuye el retorno venoso. Nuestros pacientes hipotensan, están mal inestables, y en vez de expandirlo empezamos con noradrenalina y a lo mejor es al revés. A lo mejor hay que bajarle la PIP, hay que expandirlo. Usted no se olvide que son pacientes que vienen generalmente de 7 a 10 días de estar enfermos, con fiebre, que muchos de ellos ya estuvieron internados o a lo mejor en clínica taquipneico, con lo cual la pérdida respiratoria es mayor, las pérdidas insensibles son mayores por la fiebre, a veces tienen diarrea. Hay que fijarse en los planes, si estuvieron internados, los planes de hidratación previo, pero la gran mayoría son pacientes que primeramente precisan volumen. Tampoco nos vayamos a lo que dice en los pacientes sépticos, de shock séptico, superviviendo a la sepsis, la campaña superviviendo a la sepsis, que dan 30 mililitros por kilo. Nuestros pacientes seguramente van a precisar muchos menos, algunos hablan de 3, 5 mililitros kilo, e ir haciendo expansiones controladas para llegar a esta presión venosa. Y si yo tengo posibilidad de hacer eco de la vena cava inferior, sería ideal porque es un método dinámico y mucho más exacto, teniendo una saturación venosa mayor del 70%. Una vez que estabilicemos, recién ahí vamos a pronar al paciente. Hay algunas otras contraindicaciones, cirugía abdominal reciente, eso, y embarazada. Tenemos que evaluar cada una de las situaciones en forma particular. Pueden ser que sean más que nada contraindicaciones relativas y depende de cada caso. En el caso de una embarazada, si es un embarazo término, probablemente tengamos que hacer decúbitos laterales y no podamos hacer decúbito prono. Después está descrito el glaucoma, el exoftálmico grave, pero bueno, son patologías más raras. Por último, y para cerrar un poco todo esto, es para nosotros tener un paciente sincrónico con el respirador, que yo vea que el paciente respira adecuadamente y las curvas del respirador son todas normales, no tienen ningún tipo de asincronía.
tengo que ir primero, paciente. Con esto que quiero decir, muchas veces cuando entramos vemos que está el paciente asincrónico y directamente vamos al respirador, a tratar de modificar parámetros del respirador para ver si logramos ponerlo sincrónico. Si no lo logramos, lo segundo es sedarlo. Pero ninguno revisó el paciente, ninguno vio el tubo, nada. Por eso yo siempre digo, ir del paciente al respirador, pasando por el tubo endotraqueal, por el humidificador pasivo, activo, perdón, que es el HME, pasando por las tubuladuras del respirador y recién ahí llegaría al paciente. ¿Por qué? Puede estar asincrónico porque el paciente tenga secreciones, como dije previamente, puede tener broncoespasmos, puede estar hipoventilando de un lado y tener un neumotórax o una atelectasia. Yo no lo voy a solucionar con el respirador. Voy a solucionar si yo le aspiro las secreciones, veo que no tenga broncoespasmo, lo interpreto y ahora paso a eso y lo trato, o si tiene un neumotórax o una atelectasia. No voy a modificar esto. Lo mismo si tiene fiebre, si tiene dolor, no voy a modificarlo con parámetros respiratorios, sino viendo y revisando al paciente. Siempre que digo broncoespasmo, tengan en cuenta que si un paciente no tiene una bronquitis crónica, no es asmático, no sospecho que tenga una hiperreactividad bronquial o tenga duda, tenemos que pensar si no hizo un TEP o si no hizo fallo cardíaco. Por lo menos tenemos la obligación de descartarlo. Le vamos a hacer gases, le vamos a hacer una placa, le vamos a hacer un electro. Angiotac en estos pacientes lamentablemente no lo podemos andar movilizando a tomografía y a veces tienen insuficiencia renal y tanto contraste no es adecuado. Si se pudiera hacer sería mejor, pero siempre es pensar en esto si no tiene ninguna otra causa. El tubo endotraqueal, bueno, si está doblado, si está tapado, si tiene secreciones y obstruyeron. El MG, si tiene secreciones, si está húmedo, es una obstrucción más. Si la tubuladura está llena de agua, porque estoy utilizando algún circuito de humidificación pasiva, si están dobladas, si están acolgadas, si tienen algún sistema por el circuito cerrado de aspiración que está abierto. Y a lo último voy al respirador, sabiendo que todo esto está normal. Al saber que todo esto está normal, bueno, ahí sí ajusto el tiempo neuronal, la CDA en el paciente, al respirador y el respirador al paciente. Yo creo que por hoy, espero que entiendan lo que charlamos. Obviamente que todo esto es discutible, como toda medicina. Obviamente que podemos charlarlo y darle otra forma, pero creo que con la clase anterior de cómo titular la PIP y las mediciones que ya puse ahí, a qué paciente no pronar, qué paciente no puede estar, como eran los del grupo 3, y los pacientes que tenemos que pronar, con eso nos queda claro, o que quiero que quede claro, cómo hacer el manejo del paciente hacia ese lado y cómo tendría que hacer para el otro lado una vez que si tenemos la suerte de que sobreviva, de ir trabajándolo para tratar de ir acercándonos al destete del paciente. Nosotros cuando intubamos, lo pronamos, siempre tenemos que estar pensando también en el destete como final. Por eso yo siempre dije que hay que hacer prueba de respiración espontánea, bajar de la sedación en todo momento que el paciente, digamos, no lo permita.
Creo que por esto es suficiente por ahora. Bueno, el próximo jueves charlaremos, no sé, de algún otro tema que se vaya surgiendo la semana. Y bueno, espero que les sirva y cualquier duda o pregunta estamos abiertos a ello.